Feliz sábado. Wow, yo nunca había visto esta iglesia así. Hace un año era una cosa, éramos un grupito pequeñito, pero sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Para mí es un gran privilegio el poder compartir el tema de esta mañana. Y es mi deseo sincero, pues, que la palabra de Dios nos confronte, nos anime a entrar en un compromiso cada día más formal con Cristo Jesús. Y de corazón deseo que nuestro Dios sea glorificado en esta hora. Quiero invitarles a que ustedes inclinen sus rostros. Voy a presentarme ante el Señor. Yo me arrodillo desde acá. Ustedes sencillamente inclinan su rostro y me acompañan. Bendito Dios y Padre eterno, en esta hora, oh Señor, nos presentamos delante de ti para abrir tu palabra. Queremos pedirte, oh Dios, una doble unción de tu Santo Espíritu en medio nuestro. Que tu Espíritu se mueva en cada uno de nuestros corazones, abra nuestro entendimiento y que tu palabra penetre hasta los tuétanos, hasta las interioridades de nuestro corazón y nos comprometan a una salvación plena que Cristo ya ha obtenido por cada uno de nosotros. Bendice de manera especial cada hermano que ha venido esta mañana a esta casa de oración, en este tu día santo. Yo quiero pedirte de manera especial, oh Señor, una bendición por cada hogar aquí representado. Una bendición por Fausto, por Sara Liz, que han tomado hoy su decisión de entregar sus vidas completamente a Cristo. Y en esta hora, oh Señor, me presento delante de ti, pidiéndote en primer lugar el perdón de mis pecados en el nombre de Jesús. Y te pido, Dios, que tu palabra, pues, inunde este lugar y nos lleve a una seguridad de tu salvación eterna en Cristo Jesús. Estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta tarde, yo quiero decirte que Dios nunca ha jugado con la salvación tuya ni la salvación mía. Dios siempre se ha tomado muy en serio nuestra salvación eterna. De hecho, Dios ha arriesgado hasta lo más valioso que existe con el objetivo de que cada uno de nosotros sea salvo. Y cuando vamos a la palabra de Dios, nosotros podemos ver claramente que Jesús le dijo a sus discípulos cuál iba a ser su gran misión en este mundo. La iglesia tiene una sola misión. Y es una misión clara y específica que Jesús le ordenó a sus discípulos. Ustedes la encuentran en Marcos 16, 15 y 16. La palabra de Dios dice: id por todo el mundo, le dice Jesús a los discípulos, y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. En otras palabras, Jesús le está diciendo a los discípulos cuál iba a ser su misión. La misión no era traer personas a un lugar a sentarse a, wow, qué bien me siento, o a sentarse a escuchar partes especiales. Todo eso es excelente. Podemos hacer grandes alabanzas, pasar momentos excelentes de adoración, pero esa no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es predicar el evangelio para que las personas que no conocen el evangelio lo crean, lo acepten y sean salvados. También Jesús dijo cómo iba a ser la forma de hacerlo. Él le dijo a los discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que la misión de la iglesia no solo era predicar el evangelio, sino la forma de hacerlo era a través de un programa de discipulados. Nosotros aquí en Regalo de Dios tenemos bien claro ese objetivo. Y es por eso que hemos empujado los programas de grupos pequeños para que las personas puedan ser discipuladas, puedan conocer la palabra de Dios, puedan entregar sus vidas a Cristo y a su vez ser multiplicadores del evangelio. Eso está bien claro en la palabra de Dios. De hecho, vamos a tener hoy 7 conceptos, 7 propuestas, 7 proposiciones que tienen que ver exactamente con cómo funciona la Gran Comisión y con qué está conectada la Gran Comisión.
La primera que vamos a tener esta tarde, es que esta gran comisión que Cristo le asigna a los discípulos está íntimamente relacionada con la resurrección de Cristo. La gran comisión de la iglesia está conectada con la resurrección de Cristo. Leemos, por ejemplo, desde Mateo 28:16, que fue el texto que nos leyó Mayra al inicio, antes de yo entrar. Y el texto dice, pero, ¿cómo dice? Pero. Y vamos a enfocarnos en esa palabrita, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Mateo 28:16 inicia una nueva unidad de pensamiento con la partícula pero. Reina Valera dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Usted encuentra, por ejemplo, la Biblia, Dios habla hoy, que dice, así pues, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. La Nueva Versión Internacional no toca el pero, de hecho lo omite. Pero el pero hace un cambio de dirección en el texto. Pero es una partícula adversativa, quiere decir que es confrontadora, contraria, es distintiva y disyuntiva. También conecta una frase. Es más frecuente en los evangelios y el libro de los Hechos y menos frecuente en las epístolas y el Apocalipsis. Por lo general, la partícula pero se agrega a una declaración para oponerse a una declaración anterior. Este Ricardo es un buen esposo, pero ya, ahí viene el problema. Y aquí mi esposa se está riendo. No doy poner ese ejemplo. Pero, oye, ese muchacho es muy trabajador, pero siempre llega tarde. Pero, o sea, el pero, cuando usted escucha pero, es porque hay un cambio de dirección en la declaración y ahora se tiene que estar atento, pero. ¿Cuál es la declaración anterior a pero los discípulos se fueron a Galilea? Que es el contexto de la gran comisión. Vamos a leer desde Mateo 28, 11 al 15. El texto dice, mientras ellas iban, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Estos se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron el cuerpo de Cristo, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, los soldados, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Cristo entonces no resucitó, sino que los discípulos hurtaron el cuerpo. Ustedes van a empezar ahora a promover esta predicación. Ustedes le van a decir a las personas que Jesús no resucitó y le vamos a dar dinero para que ustedes hagan eso. Y entonces los soldados ahora comienzan a decir, Jesús no resucitó, los discípulos robaron el cuerpo. Y entonces ahora el texto bíblico, Mateo dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús los había ordenado. Hay un libro que recientemente leí, se llama El caso de Cristo, de Lee Strobel. Este es un señor, uno de los grandes investigadores policíacos. Él es ateo, o él era ateo,
Y entonces se casó con una mujer muy cristiana, muy devota. Y entonces él no entendía por qué esta mujer podía confiar tanto en la palabra de Dios, confiar tanto en Cristo. Y él decía, tiene que haber aquí un problema. Entonces en este libro él narra cómo él hace una investigación totalmente exhaustiva para evaluar si la resurrección de Cristo era verdadera o no era verdadera, a la luz de los hechos, a la luz de los argumentos, a la luz de todo lo que está escrito a través de los evangelios, a través de la historia, a través de los grandes escritores. Y es interesante que Lee Strobel declara en su libro, hasta los historiadores más escépticos concuerdan en que para el cristianismo primitivo, la resurrección de Jesús de entre los muertos fue un hecho real de la historia, el propio fundamento de la fe y no una idea mítica salida de la imaginación creativa de los creyentes. Lee Strobel terminó entregando su vida a Cristo y logró darse cuenta que toda la estructura de la realidad de que Cristo ha resucitado, en realidad tiene totalmente apoyo tanto de los escritores bíblicos como escritores e historiadores antiguos. Otros grandes escritores, entre ellos está un señor llamado Simon Greenleaf, también hizo una gran investigación sobre los argumentos para defender un caso de si Cristo resucitó o no ante un juicio. Y también se convirtió al cristianismo luego de ver todas las pruebas. La gran comisión, entonces, es la respuesta de Dios a un antievangelio. En otras palabras, Satanás se había propuesto divulgarle a todo el mundo que Cristo no ha resucitado. Y ahora Jesús le dice a los discípulos, toda potestad me es dada. Ahora Jesús se le aparece a los discípulos ya resucitado y los manda ahora a contrarrestar esa predicación. Quiere decir que la misión de la iglesia, la predicación del evangelio, tiene un propósito específico: contrarrestar el antievangelio de los soldados, que es un dicho que permanece entre los judíos hasta hoy. También el apóstol Pablo le asigna una importancia extraordinaria a la resurrección de Cristo. 1 Corintios 15, 1 al 8 dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, dice el apóstol Pablo, el cual también ustedes recibieron, en el cual también ustedes perseveran. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos, y por último a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció también a mí. Quiere decir que el apóstol Pablo está declarando la estructura del evangelio sobre la base de la resurrección. Pero en los versos del 12 al 18, el apóstol le asigna a la resurrección de Cristo una importancia capital. Miren qué dice los textos. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo está diciendo que si Cristo no resucitó, ¿qué pasa con nuestro evangelio? Colapsa. El apóstol Pablo, al señalar que si Cristo no resucitó, no hay salvación, se hace eco de Mateo. Para el apóstol Pablo, entonces, la resurrección tiene una importancia capital. ¿Por qué tiene una importancia capital? La Biblia señala que una persona sin Cristo está muerta. Una persona que no está conectada con Cristo está muerta.
Esa persona puede caminar, puede hablar, puede comer, puede pasear, puede respirar, pero bíblicamente está espiritualmente muerta. Fíjense que dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros. Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, Dios, Jesús, le ha dado vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Para darle vida a alguien, ¿qué hay que hacer primero con eso? Hay que resucitarlo, ¿cierto? Si una persona vive y luego de estar muerta, ¿qué debió suceder? Debió ser resucitado. Fíjense que dice el mismo capítulo de Efesios 2, los versículos del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiere decir que para las personas incrédulas, personas que todavía no tienen una relación con Cristo, el problema está en que están muertos y necesitan ¿qué cosa? Ser resucitados. Si Cristo no resucitó, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos entonces a predicar que una persona puede ser resucitada si Cristo no resucitó? Por eso el apóstol Pablo dice, un momento, si Cristo no resucita, no hay evangelio. Yo no le puedo decir a una persona que Cristo lo va a resucitar, que está en pecados y delitos, y lo va a traer a vida nueva. Por eso entonces el evangelio está anclado en la resurrección de Cristo. Entonces una persona que no conoce a Cristo necesita resucitar. Necesita volver a vivir, ser regenerado. Necesita una nueva vida, un nuevo nacimiento. Y eso Dios lo ha explicado claramente en su palabra. ¿Dónde ocurre esta resurrección en la vida de una persona muerta en sus pecados? La Biblia señala en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Quiere decir que la resurrección de las personas que están muertas en delitos y pecados, que no han entregado sus vidas a Cristo, ocurre cuando la persona acepta el bautismo. Es en el bautismo donde somos resucitados y pasamos de carnales a espirituales, de incrédulos a creyentes. Es en el bautismo donde tú tomas tu decisión entonces de aceptar la resurrección que Dios ya te ha ofrecido en Cristo Jesús. Por eso el bautismo es tan importante. La resurrección de un individuo que ha vivido separado de Dios ocurre en el bautismo. Hay personas que le dan vuelta al tema del bautismo, no sé por qué. Hoy le damos gloria a Dios por la decisión de Fausto, por Sara Liz. Sara Liz es extraordinaria, es una de nuestras principales evangelistas acá. Y le damos gloria a Dios por Sara Liz. Pero las personas le dan vuelta al tema del bautismo. Ay, yo no sé. Tú sabes, yo como que quisiera, pero como que no quiero. Pero sí quiero, pero no quiero. Pero quiero y no quiero. ¿Saben? A veces las personas creen que Dios está jugando. Dios no está jugando. Porque Dios no juega con la vida eterna de los seres humanos. Y nosotros los creyentes tampoco debiéramos jugar con la vida eterna ni de las personas a las que les predicamos, ni con las vidas eternas nuestras ni de nuestras familias. La Biblia señala que una persona que ha experimentado el nuevo nacimiento es una nueva creación. Fíjense que 2 Corintios 5:17, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay otra versión, por ejemplo, la Biblia en lenguaje actual dice, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Quiere decir que cuando la Biblia me está diciendo que cuando una persona pasa de carnal a espiritual y está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación, es un nuevo ser, el que Dios ahora ha empezado a desarrollar en Cristo Jesús.
Cuando la Biblia presenta a Cristo, por ejemplo, como el primogénito de la creación de Dios, lo hace en el contexto de la resurrección, la segunda creación. Por ejemplo, usted se encuentra en Colosenses 1:15 que dice, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y ahí te dice, oh, Cristo es un ser creado. No, es que la Biblia no está diciendo que Cristo es el primogénito de la creación del universo de Dios. Fíjense que Colosenses 1, del 17 y 18, aclara el concepto y está en el contexto de la resurrección. El texto dice, y Él, Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Quiere decir que si Cristo es el primogénito de la creación, en realidad es el primogénito ¿de qué? De la resurrección. La Biblia presenta a Cristo como el primero en ser resucitado. Ahora usted dirá, pero bueno, pero en la Biblia no aparece Cristo como el primero en ser resucitado. ¿Quién aparece? ¿No? Para vida eterna, ¿quién aparece resucitado primero? Moisés, claro está, dígalo con voz fuerte. Moisés es resucitado. ¿Por qué Moisés es resucitado? Porque nosotros vemos a Moisés venir del cielo junto con Elías a encontrarse con Cristo, ¿dónde? En el monte de la transfiguración. Y Judas dice que Moisés fue resucitado. Entonces, interesante, ¿por qué? Porque aunque Moisés resucitó antes de Cristo venir a la tierra y fue llevado al cielo, la vida eterna de Moisés dependía de la resurrección de Cristo. Es en este sentido que Cristo es el primero de todos los muertos que resucitan. En otras palabras, la salvación eterna o la vida eterna de los seres humanos depende de que Cristo fuese exitoso en la cruz del Calvario. De que Cristo haya resucitado con éxito. Cuando Cristo resucita, entonces arrastra ahora a todos los salvados que vienen detrás de Él. Por eso Él es el primogénito, Él es el primero. Fíjense que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Quiere decir que Cristo es el primero que resucita. Aunque hayan otros que han resucitado, están dependiendo del hecho de que Cristo resucite. Cuando Cristo resucita, entonces dice, aquí sí está mi primogénito. Ahora Moisés, te puedes quedar en el cielo. Porque si Cristo no resucita, entonces todo el plan de salvación colapsa. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra resurrección. La segunda venida de Cristo nos dará cuerpos nuevos similares al cuerpo de la gloria de Cristo y también seremos resucitados en gloria. Filipenses 3:20 y 21 lo dice así. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde está la ciudadanía suya? ¿Cuántos son ciudadanos del cielo? ¿Cuántos son dominicanos? Nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Quiere decir que la resurrección de Cristo abre las puertas a cada creyente a la resurrección, tanto espiritual como también sella la resurrección final de los salvados. La resurrección de Cristo se convierte entonces en un elemento fundamental para mí que tomo la decisión de aceptar la salvación en Cristo y también se convierte en una garantía de que si mañana muero, Dios me va a resucitar a los muertos. Amén. Fíjense, el santuario nos enseña nuestra resurrección en la fase del lavacro. El santuario es un modelo que Dios hizo precioso del plan de salvación. Por ejemplo, vamos un momento al santuario. En el santuario de Israel, yo tengo este tabernáculo, ¿correcto? Algunos de ustedes que ya han estado en nuestro programa de estudios han visto un poquito del santuario. Ya tengo aquí a Pedro, que es casi especialista en el santuario. Le estamos dando un grado teológico. Es Pedro, ¿no es así? Bueno, en el santuario tenemos una tienda que se llamaba el tabernáculo. Teníamos un patio conocido como el atrio, toda esta zona de acá del atrio.
Y en el atrio habían dos muebles. Estaba el altar de los sacrificios, donde los pecadores traían un cordero, y ese cordero ocupaba el lugar del pecador y moría en lugar del pecador. Como la paga del pecado es muerte, obviamente cuando una persona cometía un pecado, entonces estaba como sentenciado a muerte. Gráficamente Dios está explicando entonces que a través del cordero él puede ser justificado de su pecado. Entonces ahora el pecador venía y traía su cordero al altar, confesaba su pecado, ponía las manos en la cabeza del cordero y el pecado del pecador era transferido al cordero que moría en lugar del pecador. Quiere decir que al santuario entraba un pecador culpable con un cordero inocente. Y en el altar del sacrificio se hacía la transacción. Mi pecado pasaba al cordero y ahora yo salía inocente y el cordero terminaba culpable y condenado a muerte. Esa transacción ocurría en el altar del sacrificio y es la misma transacción que ocurre en la cruz de Cristo. Cristo toma nuestros pecados y ocupa nuestro lugar y muere en nuestro lugar y a cambio nos da su justicia, nos da su vida eterna. También había un lavacro. Luego de la cruz venía el lavacro, símbolo del bautismo o la resurrección o la regeneración. El lavacro, vamos a verlo en un momentito, era entonces el símbolo de la resurrección. Y luego dentro teníamos un candelabro, una mesa de los panes, un altar de incienso, símbolo de la experiencia de la santificación. Y luego en el lugar santísimo teníamos entonces el arca del pacto que tenía la ley de Dios dentro. Un símbolo de la justicia de Dios. El santuario tenía tres lugares: el atrio, el lugar santo, el atrio o el patio, lugar santo y lugar santísimo. En el santuario está modelado el plan de salvación. Primero la justificación, símbolo de la cruz de Cristo. El sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Se manifestaba, se simbolizaba en el altar. Fíjense que Romanos 3:24 lo dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Quiere decir que en el altar las personas eran justificadas y en la cruz de Cristo nosotros somos justificados. Luego de la experiencia de aceptar la cruz de Cristo, pasamos por el bautismo. El bautismo es nuestra resurrección a una vida nueva. Es en el bautismo, es en el lavacro donde somos resucitados. Fíjense que dice Tito 3, 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, ¿verdad? No por obras de injusticia que nosotros hubiéramos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Quiere decir que en el lavacro es donde ocurre la regeneración o la resurrección. ¿Qué es regenerar? Volver a generar. Quiere decir que ahí somos resucitados. Nuestra resurrección o regeneración a vida nueva ocurre en el lavacro. Fíjense que Colosenses 2, 12 asocia el bautismo con la resurrección. Dice: sepultado con él, con Cristo, en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Quiere decir que es en el bautismo donde somos resucitados. Pasamos entonces de una vida de pecado a la etapa de la santificación. En la etapa de la santificación hay tres elementos que son fundamentales. Primero, el Espíritu Santo toma control de la vida del creyente, simbolizado por el candelabro que está lleno de aceite. El candelabro lleno de aceite, símbolo del Espíritu Santo, entonces daba luz. Y los creyentes llenos del Espíritu Santo, una vez han pasado por el bautismo, van a testificar, van a llevar la luz del Evangelio y van a compartir el Evangelio con otros. Ahora bien, junto con la presencia del Espíritu Santo, está entonces la experiencia de los panes, símbolo de la palabra de Dios. El creyente que ya fue resucitado
permanece en Cristo y permanece en su palabra. Y permanece también en una vida de oración simbolizada por el altar del incienso. Quiere decir que esta etapa es la etapa de la santificación. Las personas que han sido resucitadas en el lavacro, entonces pasan ahora a una experiencia de vida en el Espíritu, donde van a testificar, van a estar en armonía con la palabra de Dios y van a permanecer en una comunión diaria con Dios a través de la oración. Fíjese que dice la Biblia con relación a esta experiencia de la santificación. Dice 2 Tesalonicenses 6:4, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Quiere decir que el proceso de la santificación en realidad es un proceso que dirige el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y aquí hay una gran confusión con relación a la experiencia de la vida cristiana. La mayoría de personas entiende que Dios salva a los cristianos manteniéndolo con su mismo carácter. En otras palabras, usted puede encontrarse un día que yo le digo 3 cosas a Mayra. Mire, Mayra, y le digo hasta del mal que Mayra se va a morir. Y entonces me dice Mayra, pero Ricardo, ¿y tú no eres cristiano? Y yo le digo, sí, yo soy cristiano, pero es que yo soy así. ¿Pero cómo que tú eres así? Pero, y no hay un cambio en tu vida. Ese es mi temperamento. Mira, muchachos, yo he luchado muchísimo con ese temperamento. Y así el Señor va a tener que llevarme al cielo. Pero yo quiero decirle, mi amigo, que así el Señor no lo va a llevar a usted al cielo, a menos que usted no muera antes y entregue su vida a Cristo y el Espíritu de Dios controle ahora sus decisiones y su mente, y controle sus acciones y su forma de trabajar y su forma de negociar. Y el Espíritu de Dios te va a estar guiando por medio de la palabra de Dios a una vida de obediencia a la voluntad de Dios. No es con tu carácter que Dios te va a llevar al cielo, es con el carácter de Cristo que Dios te va a salvar. Entonces la vida cristiana no es tomar a una persona pecadora y mejorarla para entonces salvarlo. La vida cristiana consiste en tú tomar a una persona muerta, resucitarla y colocarle el carácter de Cristo. Y ahora Dios sí se lo lleva al cielo porque Dios está llevando una réplica de Cristo en cada uno de nosotros. Y eso no está claro. Por eso que usted ve que los cristianos hoy en día dan tan mal ejemplo y mal testimonio. Porque yo soy así y Dios tiene que salvarme así y Dios me va a llevar así. Y Dios dice, no, a usted yo no lo llevo así. Usted tiene que morir primero y yo lo voy a resucitar en mi Hijo y le voy a transformar su vida. Eso es cristianismo. Y eso tenemos que explicárselo a todo el mundo. Ayer hablaba con Zaira, estaba whatsappeando. Zaira está discutiendo con una hermana de una iglesia cristiana. Y sale el tema del sábado. El tema del sábado es un tema que a mí personalmente no me gusta discutirlo hasta que las personas no se conviertan. Porque el sábado corresponde a la etapa de la santificación. Quiere decir, la vida cristiana, la etapa de la obediencia está aquí. Yo no puedo hablar de sábado, ni de adulterio, ni de nada a una persona que todavía no conoce la cruz y no ha tomado la decisión de entregarle su vida a Cristo. Pero de todos modos, yo estaba hablando con esta hermana y dice, no, que el sábado no hay que guardarlo. Entonces ella dice, bueno, pues entonces lo mismo pasaría con el adulterio. ¿Tú crees que los adúlteros se van a salvar? Dice ella, sí, claro, los adúlteros se van a salvar. ¿Cómo se van a salvar los adúlteros? Bueno, lo que pasa es que Dios sabe que las personas tienen debilidades y entonces Dios les perdona eso. Ya cuando tú aceptaste a Jesús en tu vida, ya una vez salvo, siempre salvo. Entonces Dios te salva así, siendo adúltero y siendo mentiroso. Porque el Señor es bueno. Y yo le decía a Zaira, ¿y de qué iglesia es esta señora? Me dice, no, es una iglesia importante, cristiana, de aquí, de la capital. Y yo decía, bueno.
Ese no es el evangelio que yo encuentro acá. Entonces, en la experiencia de la santificación, nuestra vida cristiana está bajo la dirección del Espíritu. Yo le decía a un grupo de amigos en una presentación que teníamos, a veces mi esposa me puede, por ejemplo, reclamar algo. Y dependiendo la forma en que yo le conteste, ella sabe si le está contestando Ricardo o le está contestando Cristo. Y mi esposa estaba ahí. Yo le dije, ¿verdad, querida? Y dice, claro que yo lo sé. Porque si es Ricardo, yo le digo, a ti te coge conmigo siempre. Y si es Cristo, le dice, tú sabes que te quiero mucho, ¿verdad? No, pero yo estoy hablando de otra cosa. Sí, yo sé lo que tú me estás hablando, pero tú sabes que yo te amo. Entonces, ¿qué te parece si dejamos eso para otro momento y lo hablamos al paso? Te voy a invitar a cenar. Ven, cuando es Cristo, la respuesta es distinta a cuando ¿qué? A cuando es Ricardo. Ahora, siempre que Ricardo mete la cuchara en la vida de Ricardo, usted puede estar segura de que el egoísmo va a primar en esa acción. Y el Señor me lo va a facturar como un pecado. Porque yo ocupé el lugar de Cristo y tomé una decisión que le debe corresponder al Espíritu de Dios. Yo quiero decirle hoy a Fausto y a Sara Liz, que se están tomando esa decisión de bautizarse. Usted no tiene que tener temor. O sea, Fausto está tomando hoy la decisión de ser una nueva criatura en Cristo. Lo que Fausto está diciendo es que él está entregando las llaves de su vida al Espíritu de Dios. Si hay cualquier dificultad, cualquier problema, cualquier situación que pueda tener Fausto, ahora él tiene que descansar en Cristo. Si hay un problema familiar, si hay un problema económico, lo que sea, ahora Fausto le dice al Espíritu de Dios, Espíritu, toma las llaves de mi mente, toma las llaves de mi vida y encárgate de hacer los cambios que tú tienes que hacer para garantizar mi salvación eterna. La siguiente fase de la salvación, usted la encuentra en el santuario, en la etapa del lugar santísimo. El lugar santísimo era un lugar cuyo alto, ancho y largo eran iguales, era un cubo perfecto. Si tú te vas a la Biblia, en la Biblia solo hay un cubo perfecto. ¿Cuál es? La Nueva Jerusalén. Significa que el lugar santísimo es el lugar de nuestra redención. Una vez vivimos la experiencia aquí de la santificación, cuando Cristo viene por segunda vez, entonces nos lleva ahora, redimidos, a morar con Él para siempre. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, la naturaleza, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Claro que estamos sufriendo, claro que el pecado nos ha traído muchos problemas, pero eso no importa, aunque gemimos, nosotros esperamos nuestra redención eterna cuando Cristo venga por segunda vez. Amén. Ahora, el enemigo de Dios trata de convencer a las personas de no bautizarse para arrebatarles la palabra de salvación que ya ha sido sembrada en ellos. Cuando una persona comienza a darle vuelta a la decisión de tomar su compromiso con Cristo y no bautizarse, entonces mire qué ocurre. Marcos 4:13 al 15, Jesús dice, ¿no sabéis esta parábola? Está hablando de la parábola del sembrador. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. La parábola del sembrador es una parábola que narra entonces los diferentes tipos de terrenos que existen o los diferentes tipos de seres humanos. Está el que las situaciones de este mundo lo enredan para que la palabra no prospere. Están los que cuando viene una prueba abandonan la palabra. Y están los que dan vuelta y vuelta y el enemigo viene y le saca la palabra que ya ellos tienen.
Entonces es por ello que cuando tú conoces el Evangelio y tú sabes ya lo que Dios dijo que tú tienes que hacer, tú no puedes darle vuelta, porque es tu vida eterna la que está en juego. Y hay personas que están jugando y jugando y jugando. Cuando una persona no se bautiza, aún no ha creído el Evangelio y no ha resucitado, aún está muerto en pecados y delitos. Esa persona todavía sigue en la condición anterior. Fíjense, el ministerio de Cristo sigue la ruta del santuario. Cuando usted analiza y estudia a fondo la Biblia, se va a dar cuenta que todo el ministerio de Cristo está relacionado con el tabernáculo en el cielo. Y aquí ocurre lo que Cristo realiza en la tierra. Por ejemplo, usted se va a dar cuenta que Cristo primero es rey. Entra el pecado al mundo y ahora Cristo pasa de su posición de rey a su posición de mediador de Israel. Comienza ahora a interceder con el pueblo de Israel y pasa de su posición de rey a su posición sacerdotal en el cielo. Eso es en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo baja ahora y se encarna, Él sabe que va hasta la cruz. Pero ¿qué hace primero? Se bautiza. Ven, quiere decir que en el bautismo es donde Cristo es ungido, bautizado. Por eso es que Cristo se bautiza primero que la cruz. Nosotros primero creemos la cruz y la aceptamos y luego somos bautizados o resucitados. Pero Cristo viene bajando hasta la cruz y termina entonces en la cruz del Calvario. Entonces es aquí donde Cristo ahora recoge a los seres humanos y los arrastra con Él hacia la vida eterna. Fíjense, Mateo 3:2, Juan le dice a todas las personas que le predicaba, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya el reino de los cielos ha bajado hasta nosotros. Ahora, Cristo sube con nosotros. Cuando yo entiendo la cruz de Cristo, entonces acepto lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Fíjense que dice 2 Corintios 5, 14 y 15, cómo Cristo nos toma a nosotros en Él. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quiere decir que en la cruz, Cristo murió por todos, nos cargó a todos, nos llevó a todos. Y ahora, fíjense que dice 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. Y ahora cuando yo entiendo que Cristo me cargó en Él, ahora el Señor me dice, Ricardo, ahora viene tu bautismo, ahora vamos a resucitarte. A ti que estabas muerto en delitos y pecados, vamos ahora a resucitarte. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense, el apóstol Pablo está diciendo que ¿qué está diciendo? El apóstol Pablo está diciendo en Gálatas 2:20 que yo estoy muerto con Cristo. Y ahora lo que yo estoy viviendo en la experiencia cristiana, lo está produciendo ¿quién? Cristo en mí. Ahora Cristo es nuestro mediador en el cielo. Cristo intercede por nosotros. Cristo sube al cielo, se sienta junto con el Padre y ahora comienza un proceso de mediación en nuestro favor para garantizar nuestra salvación. Fíjense que dice 1 Pedro 1, 15 y 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y ahora, al final del tiempo, entonces, Cristo nos lleva a vivir con Él como reyes y señores. Fíjense que dice Apocalipsis 5:10. Hermana, avísame aquí a la hermana porque me está compitiendo un poquito con el celular. Tócale así.
Apocalipsis 5:10, ¿qué dice? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Los que acepten experimentar la salvación y subir con Cristo no tendrán temor de resucitar por medio del bautismo. Porque el bautismo pone la piedra de arranque en mi experiencia de la salvación. Ahora, ¿para qué Dios nos resucita? ¿Por qué Dios quiere resucitarnos? Volvemos de nuevo a la gran comisión. La evidencia de que una persona ha resucitado es la testificación por medio del discipulado. O sea, Dios no nos resucita o no nos pide que nos bauticemos para nosotros entretenernos en centros y en cultos. Dios nos pide que resucitemos para que podamos llevar el evangelio a otros. Fíjense, en la experiencia del bautismo, cuando tú naces de nuevo, cuando tú resucitas, entonces tú vas ahora, ¿qué cosa? A decirle a las personas lo que Dios ha hecho por ti en Cristo. Mateo 28, 18 al 20, entonces toma la gran comisión y le dice, vayan y hagan discípulos, bautícenlos en todas las naciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos ahora a su vez van a hacer ¿qué cosa? Discipular a otros. Van a discipular a otros. Hechos 1:8 dice la palabra de Dios, ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Y me seréis testigos. Ustedes van a testificar. Ustedes van a predicar el evangelio. Ustedes le van a decir a las personas cómo Dios te resucitó en Cristo y te ha dado una nueva vida en Cristo. Tú le vas ahora a decir a las personas lo mismo que tú aprendiste en la experiencia del discipulado. En realidad, somos resucitados para discipular. Tú no has sido resucitado para ninguna otra cosa. Tú has sido resucitado para evangelizar, para discipular. Cuando los discípulos le pidieron al Señor que les enseñara a orar, Jesús les modeló la secuencia de la salvación. El camino recorrido por Cristo para buscarnos. Jesús les dijo a los discípulos, ustedes van a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal en el juicio, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta mañana yo te pregunto, ¿aún no has resucitado? Si aún tú no has resucitado, es tiempo de que no tomes a Dios a la ligera. Es tiempo de que te comprometas con el Señor, que le entregues tu vida a Cristo antes que sea demasiado tarde. Dios no le pide a la persona que dilate su bautismo. No le pide a la persona que dilate su entrega a Cristo. Todo lo contrario. Quiero esta mañana dejarte el llamado a Saulo para luego ser el gran apóstol Pablo. Y es el mismo llamado que Dios tiene para ti hoy. Dios no quiere que tú sigas siendo una persona espiritualmente mediocre. Dios tiene grandes planes para que tú puedas testificar. Y así un día tomó al hermano Saulo. Y Saulo era ese gran apasionado, ese gran predicador que estaba equivocado. Pero Dios tenía grandes planes con Saulo. Y un día tuvo Saulo un encuentro personal con Jesús. Y entonces él dijo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Entonces Ananías una vez le predicó el evangelio al hermano Saulo. Le dijo, hermano Saulo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hoy tenemos agua. Si estás decidido hoy a bautizarte, buscamos la bata,
y te comprometemos con Cristo. No juegues con tu salvación. Si no quieres bautizarte hoy, bautízate el próximo sábado o el siguiente. Pero toma tu decisión rápido, porque Dios no está jugando con la salvación de ninguno de nosotros. Nuestro bautismo es nuestra resurrección en Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes quieren comprometerse esta mañana con el Señor y decirle, Señor, nosotros queremos en realidad tener una mejor comunión contigo, una relación más estrecha contigo? ¿Cuántos de ustedes realmente quieren y desean ser salvados? Yo quiero ver a esas personas en pie y quiero orar esta mañana por esa persona que le quiere decir al Señor, Señor, nosotros queremos ser salvos y queremos comprometernos contigo. Si tú estás dispuesto a decirle eso al Señor esta mañana, yo quiero invitarte a ponerte de pie, porque voy a orar contigo. Nadie quiere ser salvo. Quizás no hice la pregunta o el llamado correcto. Esta mañana te estoy llamando a comprometerte con el Señor Jesucristo. Si aún no te has bautizado, no tienes que tomar la decisión ahora mismo. Si la quieres tomar hoy, es lo mejor. Pero no la dilates más. Piensa seriamente en tu compromiso con el Señor y toma la decisión de entregarle completamente tu vida a Cristo. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, oh Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a través de Cristo Jesús, tú un día te dignaste a salvarnos a cada uno de nosotros, a traernos vida, oh Señor. Nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hoy podemos tener la confianza y la seguridad de que todo lo que era necesario para que fuésemos resucitados en Cristo, ya tú lo hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Oh Señor, ayúdanos a permanecer en esa salvación que tú nos has dado. Te pedimos una bendición especial por cada hermano que ha venido en este día a escuchar tu palabra. Quiero pedirte de manera especial por aquellos que todavía no han tomado su decisión de comprometerse contigo y de resucitar, de estar muertos en delitos y pecados a una comunión íntima con tu Santo Espíritu. Yo quiero interceder por cada hermano que todavía no ha tomado esa decisión, para que tu Santo Espíritu, Señor, los toque, los confronte y los anime, oh Señor, a que lo puedan tomar esa decisión antes que sean demasiado tarde. Yo quiero pedirte de manera especial por cada hermano que ya ha sido bautizado, que pueda comprender esta mañana el compromiso al que tú nos llamas una vez resucitados, que es un compromiso a discipular, es un compromiso a compartir tu evangelio, es un compromiso de salvar a las personas que nos rodean, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos, que los hermanos que vienen aquí a este programa, el Plan de Dios, puedan entender que no es un evangelio para entretenernos, para perder tiempo en las iglesias, que tu evangelio es un plan para salvar las personas que se pierden. Y ayúdanos, oh Señor, a ser instrumentos de justicia, instrumentos tuyos, para poder compartir esta hermosa verdad, este hermoso plan de salvación con nuestros amigos, nuestros familiares, las personas que amamos, las personas con las que nos encontramos, las personas que lo necesitan, oh Señor. Yo quiero pedirte de manera especial que tú nos hagas ver la urgencia de la predicación de tu palabra, oh Dios. Que tú nos ayudes a poder animar a tantas personas que pierden tanto tiempo en las iglesias que dicen ser cristianas, entretenidos con música carnal, música mundana, solo perdiendo su tiempo cuando las personas se nos pierden, oh Dios, a nuestro lado. Yo creo quisiera pedirle, oh Señor, de manera especial, que tu Santo Espíritu, oh Padre querido, pueda motivar los corazones de tantos cristianos que saben cuál es tu mandato, cuál es tu gran comisión, que puedan dejar de perder el tiempo y puedan comprometerse a la salvación de las almas que perecen. Te damos gracias por ese gran privilegio que tú nos has dado de compartir tu evangelio. Te damos gracias porque tú, oh Señor, nos redimiste y hoy nosotros podemos ver claramente cuál es nuestro llamado, cuál es nuestro propósito, por qué tú nos escogiste, por qué nos escogiste, oh Dios, para salvación, porque tú tenías un hermoso plan de responsabilizarnos, de llevar la palabra de reconciliación a este mundo.
Queremos, oh Señor, que tú nos des fuerza, nos des valor para predicar tu evangelio y que las personas puedan ser salvas. Te damos gracias, oh Dios, por estar en medio nuestro en esta mañana. Estos favores, oh Señor, te lo pedimos sin mérito en nosotros, sino en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Amén.